Cuando tenía aproximadamente 15 años, mis padres se fueron de viaje dejándome solo en casa por un par de días. No era la primera vez que lo hacían, así que estaba acostumbrado a estar solo. Pedí algo para comer y me puse a ver una película. Al paso de las horas, comencé a escuchar ruidos extraños que venían de la parte trasera de la casa. Decidí salir para ver qué era, pero cuando bajé las escaleras vi algo que me heló la sangre. La puerta trasera estaba abierta. Son pocos los juegos de terror que se quedan grabados en la memoria de lo buenos que pueden ser. Para esto influye mucho la historia que propone, así como la ambientación, los personajes, la estética, pero sobre todo el cómo nos mueve psicológicamente. No por nada están dentro de las categorías de los juegos más populares y jugados. Existen una cantidad innumerables: Resident Evil, Silent Hill, Final Freddy's, algo más moderno como Poppy Playtime, entre muchos otros. Pero espera un momento, para poder hablar más a profundidad, tenemos que irnos un poco atrás. El origen de los juegos de terror se remonta a finales de la década de 1980. Uno de los primeros juegos que puede considerarse como un precursor del género de terror fue Haunted House de 1982, lanzado por Atari. Aunque es más un juego de terror en la superficie, con su atmósfera oscura y temática de exploración de una mansión embrujada, el estilo del juego era muy rudimentario en comparación con los estándares modernos. Con el paso de los años, los juegos de terror fueron ganando más popularidad entre los jugadores, dando hincapié a que los desarrolladores fueran experimentando con nuevas historias que lograban captar más el miedo de los espectadores, ya sea con criaturas grotescas, elementos de suspenso o escenarios oscuros y desconocidos. En el año 2021 se estrenó un juego indie de terror que traería a la mesa un concepto diferente. El nombre de este juego era First to Fathom Home Alone. La historia es muy simple. Eres un joven que se queda solo en casa. Durante el transcurso de la noche van ocurriendo acontecimientos que te hacen darte cuenta que tal vez no estás tan solo como creías. ¿Lo ven? Una historia simple, que no tenía nada de espectacular. Eso si no fuera porque está basado en hechos reales. Desde el momento en que salió, ganó una gran popularidad por la estética y la ambientación que manejaba, al ser un juego que te plantea que está basado en hechos reales. Todo se va desarrollando de una manera que nos deje creer que el personaje podríamos ser nosotros. Estás en casa sabiendo que tus padres salieron de viaje y dejaron la casa completamente para ti solo. Preparas algo de cenar, miras un rato la televisión, haces tus deberes y por último duermes en la cama donde siempre has dormido. Bajas a tomar un poco de agua cuando te das cuenta de que la puerta trasera está abierta. Cosa rara, porque tú recuerdas haber cerrado bien todas las entradas. Te llega un mensaje de tu mamá diciéndote que la vecina notó que hay alguien frente a la casa. Te asomas a la ventana delantera y ves que alguien extraño se encuentra parado frente a la puerta sin hacer ni un solo ruido. Solo se encuentra allí, observando. Con miedo subes a tu cuarto y te encierras, pero escuchas que una de las ventanas se rompe. Entonces te das cuenta que muy probablemente no estás seguro dentro de tu misma casa. Pasados unos momentos, escuchas las sirenas de la policía y por fin el juego acaba. Te dicen que alguien extraño no solo había intentado entrar a tu casa mientras sabía que estabas solo, sino que logró entrar. El mismo nunca llega a dar indicios de ser algo paranormal. Simple y sencillamente va jugando con tu mente a lo largo de los minutos para que desconfíes del siguiente paso que vas a dar. Esto es algo que en verdad logra capturar el terror que debemos sentir, ya que no estamos en una fábrica abandonada escapando de un espíritu o alguna criatura que se encuentre detrás de nosotros, sino que nos estamos enfrentando a una situación de lo más cotidiana posible, sabiendo que algo no está bien. Desde una puerta que no debería estar abierta hasta una figura desconocida cerca de donde nosotros deberíamos estar a salvo. Construye el miedo de poco a poco, usando situaciones cotidianas que se vuelven cada vez más extrañas e incómodas. Todos los capítulos siguen esta misma temática, donde el terror está en saber que alguien puede estar acechándonos. En el segundo capítulo titulado Norwood Hitch... Bueno, así.
Tras asistir a una convención de videojuegos, decidimos tomar una ruta alternativa para evitar el tráfico. Nos detenemos en una gasolinera y compramos unos víveres. En un momento la persona que nos atiende nos dice que por nada en el mundo recojamos una mujer que nos pida parada, ya que se cuenta la historia de que hay gente desaparecida por esta misma mujer. Esto tal vez para darnos una sensación de que algo paranormal está a punto de pasarnos. Al habernos quedado varados en medio del camino, decidimos quedarnos hospedados en un motel en el inquietante valle de Norwood. Mientras descansamos, tocan a nuestra puerta y vemos una persona extraña. Tras muchos sucesos, nos escondemos en el armario y vemos cómo una figura extraña ingresa a nuestro cuarto buscándonos para hacernos daño, cuando de pronto llega el recepcionista del motel y lo noquea. El terror que rodea a Fears of Fathom está en saber que los protagonistas son personas comunes, sin armas, sin habilidades especiales, personas que simple y sencillamente tuvieron la desafortunada suerte de estar en el momento y lugar equivocados. Personas como tú o yo. En el capítulo 3, titulado Carson House, llegamos a la casa de Roy Carson, el jefe del padre del protagonista. Nos instalamos y comenzamos a realizar tareas como alimentar al perro y hacer compras. Durante la estancia del protagonista descubrimos que Roy ha sido acusado por fanáticos de su ex esposa Allison, lo que añade un poco de tensión al ambiente. Sin embargo, la verdadera amenaza emerge cuando el protagonista recibe mensajes de texto de un número desconocido, quien resulta ser Kara, su exnovia. Ella, bajo los efectos de drogas y alcohol, irrumpe en la casa con la intención de vengarse de Noah por su ruptura. Darse cuenta que una persona en las sombras comienza a acecharnos, mandándonos mensajes confusos e incluso haciéndose presente en el mismo lugar donde estamos, se convierte en momentos de tensión para el espectador, donde si por algún motivo nos movemos a una parte de la casa donde no deberíamos ir, puede concluir en que eso que nos observa nos termine atrapando. La sensación que rodea este capítulo es muy parecida a la de Home Alone, con la diferencia de que la casa donde estamos no es nuestra, sino que también es razonablemente más grande, haciendo que existan más lugares donde la entidad puede ocultarse para atraparnos. Una de las cosas que implementó este mismo fue el uso de las cámaras, donde si nos fijamos bien, por momentos podemos ver cómo el enemigo va dando vueltas por la casa buscando una manera de entrar. Uno de los factores que puede explicar esta sensación de creer que hay alguien más con nosotros es que estamos diseñados para estar en constante vigilancia, incluso cuando no prestamos atención de manera consciente. Este sistema de alerta es denominado atención exógena, y es la capacidad del cerebro para reaccionar automáticamente a estímulos repentinos o cambios en nuestro entorno. ¿A quién no le ha pasado que, encontrándose en un espacio solitario, comienza a sentir que alguien o algo a lo lejos lo está observando? Mirar por el rabillo del ojo una silueta moviéndose en el rincón más próximo y oscuro de tu entorno, o incluso escuchar pasos o voces donde se supone que no hay nadie. Si piensas que alguien te está mirando, es probable que prestes más atención a cualquier pequeño movimiento o gesto que lo pueda confirmar. Para mí el capítulo 4 es uno de los mejores de toda la saga, no solo por ser uno de los más largos, sino que todo a su alrededor, escenarios, historia, objetivos y personajes, logran hacer que cada segundo sea un martirio. Podría decirse que es el que está un poco más alejado a algo cotidiano, ya que a diferencia de los demás, este se desarrolla en un bosque. Nuestro personaje Connor es contratado como vigilante forestal en una torre en medio del bosque. No solo la premisa de estar en medio de la nada puede ser inquietante, el hecho de saber las historias que giran alrededor del mismo hacen que por momentos podamos sentir que no estamos solos en ese lugar. Para que vean lo espeluznante que puede ser, en un momento nos encontramos durmiendo en medio de la noche, y un ruido peculiar hace que nos despertemos y veamos esto. El mismo juego nos deja en claro que existen más personas a nuestro alrededor. El compañero de la torre al que siempre le hablamos, y el policía que nos recibe y va hacia la torre para entregarnos provisiones. Pero no solo ellos están con nosotros. Como nos damos cuenta muy rápido, hay algo allí afuera, alguna criatura encapuchada que se caracteriza por un silbido que siempre está en las sombras. Hay un punto en el que un senderista nos contacta diciendo que se ha perdido.
Cuando nosotros le damos las indicaciones para que llegue a la zona donde estamos, dice que a lo lejos, dentro del bosque, nos puede ver. Siendo que nosotros nunca salimos de la misma. De repente, el mismo silbido que escuchamos unas noches antes se hace presente del otro lado de la radio. El senderista pierde contacto y ya no sabemos más qué pasa con él. La trama está diseñada para sumergir al jugador en una experiencia de terror psicológico, jugando con el aislamiento y la paranoia. Al estar en medio del bosque, los pocos personajes secundarios que nos aparecen llegan a ser un poco turbios, ya que se presentan o hablan de formas extrañas. Esto complementado con el uso de elementos como el corte de energía o los rondines que se hacen dentro del bosque, hace que la sensación de vulnerabilidad aumente. En el capítulo 5 tomamos el control de Sydney Harper, una joven de 23 años que trabaja en una empresa de consultoría. Tras una jornada laboral estresante, decidimos unirnos a Mike y Nora en una escapada a una cabaña en Woodbury, buscando relajarnos y desconectarnos. En el viaje a la cabaña, paramos a comer en una cafetería en medio del camino. Durante nuestra estancia ahí, un hombre extraño se nos acerca y comienza a hacernos plática, queriendo sacarnos información del lugar donde estaremos quedándonos. Al darle la negativa de no poder llevarlo en el carro con nosotros, se ve claramente molesto. El hombre se retira y nosotros, ya bien comidos, emprendemos nuevamente el viaje a nuestro destino. Al llegar a Woodbury nos encontramos con el propietario Rick, quien nos da la bienvenida y nos menciona un misterioso sótano cerrado con llave. En el lugar realizamos diferentes actividades cotidianas como jugar Jenga, cocinar la cena, pescar en el lago, jugar con una ouija intentando contactar a algún espíritu, cosas de chavos. Durante una escena donde estamos jugando las escondidas con Mike, hay un momento en el que nos toca encontrarlo. Buscamos por toda la casa hasta que de pronto escuchamos un ruido que viene de detrás de una puerta. Creyendo que es Mike, nos acercamos para encontrarlo, cuando de pronto... Resulta que Rick había ido a arreglar unas cosas dentro de la casa sin avisarnos, argumentando que por ser su casa no tendría por qué avisar que va a entrar. Lo tomamos de mala gana, pero lo ignoramos. Durante la noche, Mike entra al cuarto de Sydney y comienzan a platicar acerca de lo que parece una relación mutua que tuvieron tiempo atrás. De pronto nos llega un mensaje de Nora diciéndonos que se quedó varada en medio del camino por las condiciones climáticas. Mike decide ir a buscarla, dejándonos solos. Mientras estamos solos, alguien toca la puerta. Nos asomamos y vemos al mismo tipo de la cafetería pidiéndonos que le abramos la puerta. Después de rechazarlo, por obvias razones, se aleja molesto, dejándonos con una sensación de terror encima. Le mandamos mensaje al casero Rick para que vuelva a la casa y así no estar tan solos. Cuando llega lo dejamos pasar y comenzamos a platicar con él. Mientras platicamos nos llega un mensaje que nos deja helados por completo. ¿Volver? ¿A qué te refieres? Yo vivo en Burlington. Llevo semanas sin estar allí. En ese momento todo cobra sentido. La persona frente a nosotros no es el verdadero Rick. Lo confrontamos diciéndole que sabemos que él no es quien dice ser. Enojado corre a cerrar la puerta principal. Nosotros aprovechamos el momento y corremos al sótano para escondernos debajo de las escaleras. El hombre nos busca, pero al no encontrarnos, abre la puerta que se encontraba cerrada en el sótano. Salimos corriendo hacia el cuarto de arriba y tras unos minutos bajamos las escaleras, viendo cómo Mike abre la puerta principal, acabando así el juego. Un patrón que habían seguido todos los capítulos es que en ningún momento interactuábamos con el enemigo, siendo casi siempre que el mismo solo era visible casi al final del capítulo. En este no solo interactuamos con el enemigo desde el principio, sino que también lo tenemos frente a nosotros. Desde el primer momento se nos presenta como un posible personaje secundario sin relevancia. Sí, hay momentos muy incómodos cuando hablamos con él, pero por lo que nos habían enseñado a lo largo de las 4 historias anteriores, no porque se comporten de manera extraña significa que sean los malos. Llega a ser más aterrador saber que el enemigo no solo siempre estuvo presente, sino que hablamos con él, estuvimos solos con él. Saber que todo este tiempo él estuvo allí vigilándonos de cerca, siempre estuvo oculto en las sombras, esperando el mejor momento para llevar a cabo su plan.
Los personajes secundarios logran en muchos casos hacerte sentir incómodo, ya que dicen o se comportan de maneras extrañas a tal punto de que no sabes en quién confiar. Si nos fijamos bien, hay escenas en las que logras observar que alguien está a lo lejos caminando, haciendo que no quieras volver para ver quién es esa persona. Y peor aún, te hacen preguntarte quién es esa persona. Esto crea una paranoia en el jugador que lo hace dudar de lo que pueda pasar al seguir con la historia. A veces ni siquiera ves que hay más allá. El juego deja espacios para la imaginación y esto muchas veces es más aterrador que lo explícito. Así como la ambientación y los personajes, la música es clave para generar el terror. Es tensa y los silencios están bien usados. Los ruidos extraños, como pasos a lo lejos o una puerta que se abre lentamente, generan ansiedad sin mostrarte de inmediato al enemigo. Pueden provocar más terror por lo desconocido de su procedencia. Muchas partes del juego están casi en silencio, lo cual crea tensión. Cuando finalmente suena algo, tu cerebro automáticamente lo interpreta como una amenaza. Desde tiempos primitivos, estar solo significa estar vulnerable. Para el ser humano, la compañía social es meramente importante. Al ser distinto, nuestro cerebro está hecho para encontrar patrones. Cuando estamos solos y en silencio, empieza a llenar los espacios con posibilidades, a veces aterradoras. Un sonido sin explicación se convierte fácilmente en una presencia, no porque lo sea, sino porque el cerebro está tratando de darle un sentido. A veces el encontrarte solo hace que el cerebro sea más consciente de los sonidos a su alrededor. Esto provoca que el más ligero sonido desconocido haga que nos pongamos en alerta ante alguna amenaza posible. La soledad no es lo que provoca miedo. El estar consciente que deberías estar solo, pero que tu mente y tu cuerpo sientan que no es así, es lo que para muchos podría considerarse lo más terrorífico. Ya que si bajamos la guardia ante esos sonidos poco comunes, no sabemos quién puede estar en la parte más oscura de la habitación esperando a que nos demos la vuelta. Recuerda esto: la próxima vez que te encuentres solo en casa, estés durmiendo y escuches un ruido fuera de tu habitación, no salgas. Puede que resulte que no estés tan solo como crees.